Bien, abra su Biblia ahí en la carta a los Efesios. Estamos, como hemos dicho la semana pasada, ya en el capítulo 6. En el capítulo 6, avanzando hacia el fin de nuestra carta, este proceso en el que hemos estudiado cada versículo, cada pasaje de la Escritura, y creo que esa es la labor que tenemos como hijos del Señor y como iglesia de Cristo. Ver, estudiar, aprender, ser exhortados por la palabra del Señor, obedeciendo a nuestro Dios, obedeciendo a nuestro Rey. Entonces, ya hemos visto varias áreas. Vamos a orar antes de comenzar, ¿cierto?, la introducción y el desarrollo de nuestro tiempo. Hermano, ore allí en su corazón como cantaba esta alabanza, ¿cierto? Habla, oh Dios, y escudriñame. Habla, Dios, para edificar. Habla, Señor, a nuestra vida, exhortándonos, corrigiéndonos, hablándonos acerca de ti y de cómo nosotros debemos seguirte. Entonces vamos a orar al Señor en la misma intención. Oremos. Señor y Padre Celestial, vamos delante de usted para reconocer que dependemos de usted, para reconocer, Señor, que necesitamos que usted nos pastoree, que usted nos enseñe, Señor, que usted nos dé luz. Señor, somos sus alumnos, necesitamos que usted nos dé luz y entendimiento de su palabra. Señor, enséñanos, ayúdanos a ir poco a poco con gran humildad, Señor, conociéndote, sabiendo lo que esperas de mí, lo que esperas de cada uno de nosotros. Padre, yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón hoy, la persona de Cristo sea exaltada, levantada en autoridad, Señor, en aprecio, en amor, como lo más importante, como el ser, la persona más importante para la cual vivimos, que esa frase, esa expresión se haga real. Vivimos para Cristo, todos para Él, la gloria es para Él, mi vida y la muerte es para Él, Señor. Toda esta predicación no tiene sentido si tú no envuelves, Señor, nuestros corazones con este sentir. Ayúdanos, Señor, guíanos, líbranos de toda distracción, de todo pensamiento banal, liviano. Señor, líbranos, haznos, Señor, profundizar en tu palabra, Señor, zambullirnos en ella para poder ser saciados de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos ser saciados por ti, Señor, rogamos, somos pobres en espíritu, Padre, pero en ti encontramos saciedad, pan, agua, vida. Padre Celestial, dirígenos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ya hemos visto a través del libro de Efesios, especialmente en el capítulo 5 y 6, pero especialmente en el capítulo 5, desde el verso 23 en adelante, vimos las áreas más relevantes en la vida de un cristiano, en la vida de las personas según el Señor, ¿cierto? El matrimonio, la relación del esposo con la esposa, de la esposa para con su esposo. ¿Cuál es la perspectiva que Dios quiere de ellos? ¿Qué quieren que cada uno esté buscando? La esposa en sumisión a su esposo, en amor, con gozo, con alegría, sirviéndole, llamándole, acompañándole y tantas otras consejos y exhortaciones que la palabra del Señor nos da. Pero el esposo siendo como Cristo, amándola sacrificialmente, entregándose por ella, cuidándola, dando hasta la vida por ella, sosteniéndola, acuérdense, sustentándola y cuidándola tiernamente. Y también hablando la palabra de Dios, el Evangelio, de modo de santificarla como Cristo, para presentársela a sí mismo una esposa radiante y gloriosa, una esposa santificada para el Señor. Después vimos en cuanto a los hijos, ¿cierto? Vimos en cuanto a cuál debe ser la actitud de los hijos hacia sus padres, escuchándoles. Recuerdan que esa palabra, obedeciéndoles, escuchándoles, esperando tomar dirección de ellos. Hijos obedientes en el Señor, hijos obedientes en el Señor, porque honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, para que el Señor te bendiga. Es el primer mandamiento
que tiene promesa. Vimos eso la semana pasada. Hoy veremos la siguiente relación o el ámbito más importante que afecta la vida, nuestras vidas, el ámbito laboral. Trabajadores con sus jefes y jefes también con sus subordinados. Esta área no es fácil, Es allí donde muchas veces el que trabaje en el hogar, sea padre, sea también la madre, los hijos, es el lugar donde vamos a pasar muchas horas al día. A veces sacaba la cuenta y yo decía, oye, estoy casi más horas aquí, despierto más horas en mi trabajo que en la casa. Entonces es un ámbito bien importante. Allí muchas veces las personas verán cómo somos bajo presión, cuáles son nuestros valores, en qué momento nos debilitamos y nos quebramos. Así que la palabra de Dios va a hablarnos de cómo vive un creyente que ama a Cristo, que está viviendo una nueva vida en Cristo, despojado de los pecados, de la vida sin Cristo, al vivir guiado por su Espíritu Santo en el matrimonio, en la relación padre-hijo o hijo-padre, pero también en cómo trabaja el que está lleno del Espíritu Santo, el que vive esta nueva vida. Cómo trabaja el que está lleno del Espíritu Santo viviendo una vida para el Señor. Leamos nuestro pasaje. Abra allí su Biblia, vea su Biblia en Efesios capítulo 6, versos 5 en adelante. Nuestro pasaje en especial es del 5 al 9. Dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Verso 10 y 11 va a decir: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a ver esta relación de siervos a sus amos en un ámbito espiritual, hermano. Esto tiene un ámbito espiritual. No es lo que usted hace, cómo trabaja, tiene que ver cómo es su perspectiva espiritual de la vida, no meramente en cómo es su trabajo o cuál es su trabajo. Así que bueno, en este texto es obvio que la palabra que se usa siervos, obedeced a vuestros amos, es la palabra esclavo, ¿cierto? Es la palabra doulos. Era un trabajador comprado, el cual se dedicaba a servir por completo a sus dueños o señores. Ahí la palabra amo es la palabra señor. Y aquí hago un punto, un paréntesis, quizás una explicación. La Biblia aquí no está respaldando la esclavitud. Más bien está asumiendo que habrá creyentes en condición de esclavitud, y algunos hermanos también iban a ser adinerados que llegaron a ser creyentes ya teniendo esclavos, y que aún era probable y era posible, es el caso que se plantea, que tanto llegaran a ser cristianos el dueño como el esclavo, ¿cierto? Entonces, la Biblia no está respaldando ni incitando la esclavitud, sino que el Señor les iba a enseñar cómo cada uno debía vivir a Cristo en su posición, siendo el dueño o siendo el esclavo. Y de esta situación, de este contexto, nosotros tomamos para nosotros ejemplos de cómo comportarnos como jefe, como el que tiene autoridad sobre otro y le puede dar mandatos, o como servidor, como uno que recibe órdenes y baja bajo la autoridad de otro. El pensamiento que más se repite en estos versos, no sé si se dio cuenta, muchas veces uno lo pasa por alto, pero es
en la perspectiva de como trabajador para comportarse como sus jefes, lo que más se repite es que sea como al Señor. Mire, verso 5, la segunda parte, como a Cristo. Verso 6, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo. Verso 7, como al Señor. Verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Verso 9, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Amado hermano, la persona que tenemos enfrente, el jefe o a quien servimos, a quien quizás como independiente vamos a hacerle un trabajo, no es el objetivo final de nuestra obediencia y nuestro servicio, sino que la palabra de Dios dice que el objetivo final es que sea como a Cristo mismo. No despreciamos a la persona que está al frente. Yo alguna vez escuché esta expresión: no me interesa, si yo no sirvo al hombre, sirvo al Señor. No despreciamos a la persona que está allí, pero la verdad tenemos una perspectiva más alta, mayor de nuestras acciones, pues mayor temor que a la respuesta de nuestro jefe es el temor que tenemos al Señor y el deseo de agradar a Cristo. Mire lo que va a decir la palabra de Dios en 2 Corintios 5, versos 9 y 10. El apóstol Pablo, hablando aquí, va a decir: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿A quién? A Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, el Señor es el pensamiento central de quien trabaja. Esto a mí me llama la atención, porque la norma no es trabajar bien solamente, o nos da una lista de cómo comportarnos en el trabajo o con nuestros jefes. Se nos pone en la mente que el pensamiento superior de que el que trabaja es el Señor, es Cristo, es nuestro Rey amado, es el Señor de nuestras almas. Ese es el parámetro que se nos da para trabajar. La perspectiva es que el cristiano tiene para trabajar es una sumisión completa, total, gozosa, entregada, constante y humilde a Cristo. La sumisión que nosotros tenemos a Cristo es la sumisión que nos da el ejemplo, el molde de cómo vivir nuestro trabajo y nuestra obediencia a las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Hermano amado, la sumisión perfecta que debe haber en nuestra mente, con la cual debemos vivir cada día, es una sumisión gozosa, total, completa, entregada, constante y humilde a Cristo. Y esa nos da ejemplo de cómo servir a nuestros amos terrenales. Si no tenemos una sujeción a Cristo, si nuestro corazón, nuestra mente día a día no tiene una sujeción a Cristo constante, hermano, usted puede vivir una obediencia externa a sus jefaturas, pero no va a ser en obediencia al Señor. Por tanto, no va a ser agradable a Dios. No va a ser agradable a Dios. A Dios no le interesa meramente la obediencia externa. Hermano, a Dios no lo engañamos. A Dios no le interesa que solamente por fuera hagamos lo que es correcto. Dios nos pide, Dios desea el corazón correcto al hacer lo correcto. Me recordaba mucho ahí el pasaje cuando Isaías está hablando de parte de Dios al pueblo y le dice: ¿quién pide de vosotros vuestras asambleas, vuestros sacrificios, vuestras fiestas solemnes? Estoy hastiado de ellas. Imagínense, el pueblo estaba haciendo lo correcto, pero con el corazón incorrecto, con un corazón frío, religioso, idólatra, apartado del Señor. En esto es lo mismo. Usted puede estar siendo obediente a su jefe, pero Dios quiere que cuando trabajemos sea en una muestra de la sujeción que tenemos a Cristo, en una muestra del amor y la reverencia que tenemos a Cristo.
Nuestro texto en Efesios capítulo 6, verso 5 va a decir que los siervos obedezcan a sus amos. Y ahí la palabra es señores. Dice a sus amos terrenales, ¿cierto? Y ahí la palabra es señores, señores carnales, va a decir, ¿cierto? Dice que les obedezcan con temor y temblor. Los que están bajo yugo de esclavitud o bajo una relación de servicio y tienen una autoridad sobre ellos, deben, hermano amado, en esto yo debo ser fiel a la palabra del Señor. Los que tienen un jefe deben, por mandato del Señor, de la misma forma que los hijos a los padres, deben sujetarse en obediencia a sus superiores jerárquicos. Obviamente, no es la misma relación de padres a hijos, porque no hay una unión familiar, porque no hay una relación de procedencia entre ellos. Pero para el Señor sí hay una relación de dependencia y de sujeción, obediencia en la cual debemos sujetarnos y ponernos a disposición de nuevo de oír sus instrucciones y obedecerlas. Esta es la misma palabra que se les da a los hijos, obedecer, poner oído y seguir esa instrucción. Eso significa que los siervos obedezcan a sus señores. Y hay ciertas características que la palabra de Dios nos dice que debe tener nuestra obediencia a nuestros amos terrenales o carnales, para que sea una obediencia conforme a la palabra de Dios y que represente la sujeción y la obediencia que tenemos a Cristo. Primeramente, hermano amado, el cristiano trabaja, como hemos visto, envolviendo todo su trabajo como si lo hiciera para Cristo. Todo, hermano amado, usted debe tener en perspectiva al Señor Jesucristo. Para Él vivimos. Pablo va a decir en una de las cartas de Corintios, para Él comemos, para Él bebemos, hermano, para Él respiramos, para Él dormimos, para Él trabajamos, para Él cada cosa en nuestra vida. Esa es la perspectiva del creyente. El creyente ha venido a vivir cada momento de su vida, tanto terrenal como hasta la eternidad, como un siervo del Señor Jesucristo. Ahora en el Señor vivimos como siervos de Él, vivimos como Él. Romanos capítulo 6 dice, y ahora habiendo sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de la justicia, siervos del Señor, siervos de Cristo. Y con esa perspectiva hacemos cada cosa. No separe su vida laboral de lo que usted hace cuando viene al culto. Si cuando viene al culto canta las alabanzas, se pone de rodillas, honra al Señor en obediencia, amén. Pero si después con su jefe usted es arisco, si usted después con su jefe es rebelde, es un mal elemento, responde mal, tiene mala actitud, hermano, no está viviendo la sujeción a Cristo de una manera sincera. Eso es la palabra, lo que la palabra del Señor nos va a decir ahí al decir que todo lo hagamos como para el Señor. Pero se nos van a dar algunas características de cómo es este trabajo como para el Señor, cómo trabajo como para el Señor. Y se nos van a dar características. Amado hermano, debemos entender que todo lo que trabajamos, cada cosa que hacemos, incluso limpiar un baño, hasta ser el gerente de una gran empresa, firmar papeles, llevar documentos, defender una causa, todo lo hacemos delante del Señor como para Cristo. Agendar horas, comprar, vender, enseñar, diseñar, construir, cuidar, repartir, monitorear los servicios del hogar, todo Dios espera que lo hagamos para Él. Cada una de estas cosas debe considerarlas como para el Señor en su aspecto general. Y eso debe cubrir todas nuestras vidas, cada actitud, cada pensamiento y cada acción. Colosenses capítulo 3, verso 17 va a decir, acuérdense que es el pasaje paralelo, Colosenses 3 va a decir, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él. Necesito ser majadero y insistir en esto. No se trata de solamente hacer lo que es correcto. Es entender que todo lo hacemos con un corazón correcto delante del Señor y para el Señor. Entonces, nuestros pensamientos deben perseverar en esto. Hermano amado, mire, debemos repetirle nosotros a nuestra alma que lo que estamos haciendo es para Cristo, que no nos fatiguemos, que no nos frustremos, pues estamos trabajando para Cristo. Y así debemos matar los pensamientos de amargura, de injusticia, de rencor que tantas veces nos invaden al trabajar. Hermano, los matamos, esos pensamientos, los hacemos callar, perseverando en guardar las palabras de Cristo. Decirle a nuestra alma, soy de Cristo, yo trabajo para Cristo, mi recompensa viene del Señor, aunque nadie esté apreciando y viendo lo que estoy haciendo. Dios es mi juez, Él es mi jefe, el Señor, Él es mi rey. Hermano amado, de esta manera es la que el Señor espera que trabajemos. Ese es el pensamiento que va a cubrir todo y que nos va a guiar a trabajar de una manera agradable al Señor. Recuerda la historia de José en Génesis, el hijo de Jacob, que por envidia de sus hermanos lo vendieron como esclavo, que llegó a ser esclavo de Potifar en Egipto, y el Señor allí estando en Egipto le prosperó. La palabra va a decir una vez tras otra de José que Dios estaba con él y Jehová estaba con él y le prosperaba en todo cuanto hacía. Y cuando él fue tentado por la esposa de Potifar, que lo tomó, ¿cierto? Y le dijo, ven, acuéstate conmigo, ¿cierto? Acuéstate aquí conmigo. José dice algo que nos enseña de su perspectiva de la vida. Le dice a esta mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él entendía que su trabajo y que cada acción que tomaba estaba haciendo delante del Señor y que Él juzgaba su actuar. Esa es la conciencia y la determinación que nosotros debemos tener al saber que todo lo que hacemos es delante de Dios y para Dios y en temor reverente de no desagradarle ni provocar a ira al Señor. Así que teniendo esa perspectiva podemos ver que en la carta a los Efesios se nos dan tres por lo menos características en las cuales yo he resumido cómo debemos trabajar en esta obediencia a nuestras jefaturas terrenales, pero haciéndolo como para el Señor. Vamos a ver características de la obediencia a nuestras jefaturas, haciéndolo como para el Señor. Se nos dice que trabajemos para ellos con temor y temblor, ahora vamos a verlo. Se nos dice que trabajemos para ellos con sencillez, no sirviendo al ojo. Y tercero, se nos dice que trabajemos para ellos de buena voluntad, sabiendo que el Señor es quien recompensa. Tres características en las cuales yo he resumido, que usted lo puede resumir en más puntos. Primero, dice que obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Y ahí la idea temor y temblor no sirve mucho definirlas por separado, ¿cierto? Es una sola expresión que habla de que se debe tener gran reverencia, ¿cierto? Temor, se debe tener gran reverencia y que esa reverencia también nos va a llevar a no hacer nada que sea desagradable al Señor, porque Él tiene el poder de juzgar nuestras acciones. Temblor, ¿cierto? Una reverencia y un temor, es decir, una reverencia y un temblor del Señor, de querer agradarlo y de no querer hacer algo que traiga de parte de Él disciplina hacia mí. Hermanos, este sentir es el que la Biblia en casi todas las ocasiones va a decir a que lo tengamos hacia el Señor, hacia nuestro Dios, ¿cierto? Como hablamos recién. Pero lo especial de esto es que es un llamado a que apliquemos este sentir de temor y temblor a nuestros jefes terrenales. Sí, eso es lo que la Biblia está diciendo. Que a ellos también tengamos gran reverencia, temor y respeto de la autoridad que se le ha dado, temblor.
este sentir que se nos hace natural hacia el ser amado por excelencia, hacia nuestro Dios, hacia Cristo, debemos llevarlo a la práctica con las personas y especialmente con los jefes que son difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18, lo he mencionado mucho en este tiempo al hablar de la sujeción. Criados, va a decir Primera de Pedro 2:18, criados, y esto también es siervos, uno que nació en el hogar como un sirviente. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables o gentiles humanos, ¿cierto? Sino que también a los difíciles de soportar, ¿cierto? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, a los simpáticos, a los que te entienden, sino también a los difíciles de soportar. Los jefes también deben ver a Cristo. Y probablemente lo verán por medio de un trabajador, que aún siendo tratado ásperamente, este trabajador procura el bien de su jefe, busca agradarle, se aparta de toda acción que pueda traer malas consecuencias sobre su vida. Un trabajador esforzado, leal, respetuoso, que no es confianzudo, sino que trata con reverencia a sus superiores, sin importar si este jefe está más calificado, sin importar si él mismo está más calificado que el jefe o si él mismo tiene más experiencia que el jefe, sino que lo trata con reverencia porque Dios le ha permitido estar allí, por tanto él lo va a respetar. Por mucho, hermano, quisiera decir esto, por mucho que yo sepa más, o que yo esté más calificado, o que yo tenga muchísima más experiencia que mi jefe, lo voy a honrar, porque es lo que el Señor pide de mí. Y en amor a Cristo voy a honrar a ese jefe. Muchas veces, y esto quizás también es un paréntesis, muchas veces he visto que los trabajadores hablan con un mal ánimo hacia sus jefes, ¿cierto? Con un desprecio, con una malversión, ¿cierto? Hacia sus jefes. Pero creo que en esto muchas veces se cubre se habla de un sentir de injusticia, ¿cierto? De que por qué él está aquí y yo soy acá, ¿cierto? Pero creo que en lo profundo de nuestras vidas y en lo profundo de esas expresiones, muchas veces hay un sentir más que todo de envidia. Hay un sentir más que todo de envidia. Y este es un pecado muy común del cual debemos cuidarnos y arrepentirnos. Muchas veces el jefe solo nos cae mal o solo le tenemos desprecio porque gana más que yo, porque tiene una mejor casa, tiene un mejor auto, porque tiene más libertad en sus horarios, porque lleva menos carga. Hermanos, y que el jefe me caiga mal por eso, se llama envidia. Se llama envidia y eso está mal delante de Dios. Este es un pecado común. Hermanos, en este tiempo de octubre, las protestas, en el desastre social que hubo, muchas veces le pregunté a personas, ¿pero por qué está mal que otro tenga más que tú? ¿Por qué está mal que otro tenga autoridad, digamos, cierta autoridad que tú no tienes? Y la respuesta, casi en todas las ocasiones, solamente mostraba envidia. Es que ¿por qué él tiene más? Eso es envidia. Dios ha permitido que él tenga más. Dios, y si tiene más por robo, Dios lo va a juzgar. ¿Qué tienes que hacer tú envidiándolos y envidiando sus bienes? Peor si son bienes mal habidos. ¿Qué haces tú envidiando esas cosas? Querido hermano, el Señor nos manda a tener temor y temblor de nuestras autoridades, tratarlas con gran reverencia y con gran respeto a los jefes terrenales, sin importar si son cristianos o no, pero especialmente si son cristianos. Por ser hijos del Señor debemos tratarlos con reverencia. Pero hay que cuidarse de que este temor y temblor o esta reverencia sea fingida o sea hipócritamente, como puede suceder muy a menudo, teniendo esta actitud solo cuando me están viendo.
Hay que cuidarse de eso. Hermano, esto nos va a llevar a nuestra segunda característica. El verso 5 nos va a decir que tengamos temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Deme un segundo. Como a Cristo. Esta sencillez de corazón no habla de ser sencillo, así como de ser simple, humilde, sino que habla de tener una sola actitud, sencillos, singular de corazón, una sola actitud, ¿cierto? No una actitud doble o alguna clase de hipocresía en nuestro trabajo. Está relacionado con lo que va a continuar diciendo en el verso 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Otras versiones van a decir del verso 6, no para ser vistos solamente. Otra versión va a decir, traten de agradarlos en todo el tiempo, no solo cuando los observan. Otra va a decir, no lo hagan solo cuando los estén mirando. Hermanos, esta es la forma en la que el cristiano trabaja. En todo tiempo trabaja bien, pues trabaja para agradar a Dios. No hace más cuando lo están viendo los hombres que cuando no lo están viendo, pues no es su deseo agradar al hombre que lo puede llegar a ver, sino como siervo de Cristo que desea agradar al Padre con su trabajo. Dios sabe, y perdón el chilenismo, Dios sabe si usted saca la vuelta. Dios sabe si usted se toma más tiempo para descansar o más tiempo de colación del que le corresponde. Dios sabe, Dios lo ve si usted y yo somos flojos cuando no nos están viendo. Hermano amado, quiero decir esto con gran firmeza. Dios aborrece esta doble actitud. Es hipocresía, es mentira, eso es ser falsos de corazón. Trabajar bien solo cuando nos ven nos va a llevar a muchas actitudes pecaminosas, muchas actitudes malas, como murmurar de nuestro jefe cuando no nos están viendo, mentir con mi actitud y mentir con lo que se me consulta. ¿Usted estaba trabajando? Sí, estaba trabajando. No ser sinceros y dar ese mal testimonio a los inconversos. Deshonrar a Dios con una mala actitud de trabajo, porque y no ser agradecido y responder a ese agradecimiento con ser laborioso con el trabajo que Dios me ha dado. Hermano, si somos así, trabajamos bien solo cuando nos ven, damos un mal testimonio de Cristo. Cuando los inconversos vean que actúo con una buena actitud solo cuando me ven y tengo una actitud mala, desprolija para trabajar cuando no me ven, damos mal testimonio de Cristo. El cristiano debiera ser admirable con sus buenas obras y callar la boca de los que hablan mal de los cristianos con sus buenas actitudes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si trabajamos para el ojo, hermanos, y no trabajamos para el Señor? Hermano amado, Dios nos ha llamado a vivir totalmente lo contrario a estas malas actitudes. Mire, Proverbios 10, 8 al 10 va a decir, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad, o sea, siendo de una sola línea, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mire el verso 10, Proverbios 10, versículo 10. El que guiña el ojo, ¿cierto? El que falsea, acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, ¿ya? Mismo, Proverbios 10, del 8 al 10. El sabio con gusto recibe la instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero el que toma caminos torcidos tropezará y caerá. Verso 10. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz.
hermano amado, para Dios, el íntegro, el que tiene solo una forma de trabajar, sin importar que le esté mirando, el que escucha este mandamiento y lo toma para sí y lo guarda, es agradable al Señor. El que no escucha, el que tiene una boca necia, el que anda por caminos que no son los más correctos, y el que aprueba la maldad, sí, haciéndose el bueno, cerrando el ojo, es desagradable delante de Dios, delante del Señor. Amado, Dios nos ha llamado a trabajar de buena voluntad, como para Él mismo, porque esto muestra, y esta es nuestra tercera característica, nos ha llamado a trabajar de buena voluntad para Él mismo, porque esto demuestra que en mi corazón hay una convicción, y esa convicción es que yo sé que Dios es el que va a recompensar a cada uno según cómo haga su obra. Eso es lo que dice el verso 8. Hermano amado, resumiendo hasta aquí, debemos tener, para mostrar esta obediencia a nuestros jefes como a Cristo, debemos tener temor y temblor de nuestra jefatura. Esto es gran reverencia y respeto por la autoridad que Dios les ha dado. Debemos trabajar para ellos con una sola actitud, la actitud que tenemos al trabajar para Dios, no falseando al querer agradar solo cuando nos ven. Hermano amado, y lo tercero, debemos trabajar de buena voluntad, sabiendo que de Dios recibiremos retribución de cómo trabajamos. Esta es la tercera actitud de los que trabajan como para el Señor. Trabajan bien, trabajan siempre bien, sabiendo, conociendo que del Señor viene la recompensa. Trabajando, dice nuestro verso, de buena voluntad. Una versión dice en el versículo 7, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Verso 8 dice, sabiendo que recibirán. Y ahí la palabra es, ustedes ya lo saben bien, ustedes ya conocen que del Señor reciben la retribución de lo que hayan hecho, sea esclavo o sea libre, no importa su condición, el Señor recompensa y da según como uno trabaja. Aquí está hablando de que el Señor hace justicia a los que hacen bien y les prospera, y a los que hacen mal les aguarda castigo, aunque uno vea por algún tiempo cierta prosperidad del impío. Hermano, en esto que el Señor va a dar a cada uno según lo que haya hecho, está hablando de la norma general que el Señor ha establecido en su creación y que vemos muy bien en Proverbios, ¿cierto? Que el Señor bendice en lo general, a menos que el Señor esté permitiendo una prueba, como en el caso de Job, que viene allí, que está ahí en los escritos sapiensales, filosóficos, ¿cierto? Lo general es que el que trabaja mucho le vaya bien, que al que sabe ahorrar junte y pueda cumplir ciertos objetivos. Eso es lo que Dios ha establecido como norma general en la vida, ¿cierto? Que al que obedece a los padres y anda conforme al Señor, el Señor le bendiga y alargue sus días. Pero dentro de eso el Señor hace excepciones. Aquí nuestro texto está diciendo que trabajemos de buena voluntad sabiendo que el Señor va a dar a cada uno según lo que haya hecho. Está hablando de esta norma, de la norma de recompensa general que el Señor ha establecido para todo el mundo. De nuevo, Proverbios 10, ahora un poquito antes, dicen los versos 2 al 5. Mire lo que va a decir. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia, el obrar bien, el obrar correctamente, libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará. El Señor va a despreciar, el Señor no va a escuchar al impío. Verso 4 de Proverbios 10. La mano del negligente, o sea, del que no hace las cosas diligentes, sino que flojo, tardo, descuidado para trabajar, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Verso 5.
El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hermano amado, si creemos que el Señor hace esto, entonces trabajemos de buena voluntad, descansando y esperando nuestra retribución de parte del Señor. Hermanos, esto es palabra de Dios. Necesitamos comenzar a creer toda la palabra de Dios. Hermanos, estos textos yo los ponía en mi computador cuando tenía un trabajo fuera de lo que era el ministerio. Y porque tendía, mi carne quería ser floja, mi carne quería no trabajar, quería perderme en otras cosas. Y la palabra del Señor exhortaba mi corazón. Hermano, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Jehová no dejará pasar hambre al justo, al que anda correctamente, al que hace bien, al que actúa según la norma de Dios. Mas la iniquidad, más el no hacer lo que es justo, va a lanzar a los impíos, va a soltarlos, los va a dejar. Hermano amado, cuando vea la prosperidad de un impío, usted crea esta palabra de Dios, los tesoros de maldad no van a ser aprovechados, no van a ser disfrutados, no van a ser con gozo. Mas la justicia, el obrar rectamente, libra de muerte. Amado hermano, esto es palabra de Dios. Trabajemos así, como delante de la palabra de Dios. Trabajemos así para el Señor, confiando que, mi hermano, la plata y el dinero no viene del jefe, es del Señor. El Señor usa a ese jefe. Y no importa si ese jefe quiera prosperarme o no, si Dios me quiere prosperar en el trabajo donde estoy, Él me va a bendecir abundantemente de maneras increíbles por medio de ese jefe que no me quiere, que me trata mal, pero yo creo que el Señor es quien provee por medio de Él y me va a dar más y me va a bendecir o me va a dar todo lo necesario y me va a prosperar según lo que Él quiera por la mano incluso de ese jefe que es áspero, que es tosco conmigo. Querido hermano, creamos y descansemos en el Señor. Hermanos, no seamos como los que no tienen esperanza, que trabajan con un jefe y viven como atormentados. Nadie me va a librar de este jefe. Hermanos, creemos que hay Dios sobre los cielos. Hermanos, descansen en el Señor. Creemos que el Señor va a juzgar. Hermanos, Romanos va a decir, mía es la venganza, y va a citar el Antiguo Testamento. Descansemos en la venganza delante del Señor. Si quiere que se haga justicia, ore al Señor y descanse en Él y tenga temor del Señor, porque la mano del Señor es más pesada que la mía. El llamado del Señor es más fuerte que mi voz. Descansa en el Señor y trabaje como para Dios, dándole su descanso en Él. Pero si usted se está defendiendo, si usted pelea todo el tiempo, si usted está alegando, el Señor dice, bueno, ya tienes tu recompensa. ¿Querías pelear? Peleaste y tienes tu recompensa. Yo no voy a introducirme en esa pelea. Es diferente cuando descansamos en el Señor y nos confiamos en Él. El verso 9 va a cambiar, va a darnos la perspectiva ahora del jefe. Y también, hermano, si usted es jefe, y no solo un gran jefe, si usted tiene una persona a cargo, si usted tiene personas a las cuales da alguna instrucción, tenga mucha atención con esto, porque no es que hay solo instrucción para el siervo y no para el jefe. Como hay instrucción para el hijo, también hay para el padre. Como hay instrucción para la esposa, también hay para el esposo. De la misma manera, verso 9 va a decir, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción, no hay discriminación de personas. Al decir vosotros amos, que la traducción es señores, haced lo mismo, le da a los jefes creyentes, no espere esta actitud de un inconverso, aunque a veces por gentileza lo pueden tener, le da a los jefes creyentes las mismas instrucciones que a los siervos. Tratar a los siervos con reverencia, no ser hipócritas con ellos y tener buena voluntad para dirigir a estas personas, sabiendo que el Señor juzga su labor como jefes. Él va a pedir cuentas del jefe también.
no está libre, no está a su voluntad siendo jefe. Si usted tiene alguna responsabilidad, tiene la labor delante de la palabra de Dios de actuar correspondiente a los principios bíblicos. Y da algunos principios también la palabra de Dios espirituales muy buenos para recordar si usted tiene cierta autoridad. Tener buena actitud hacia sus subordinados. Dios no autoriza que seas déspota o abusador o áspero. Tener autoridad, pero con buena actitud. Ese es el principio del Señor. Segundo, no amenazar, dejando las amenazas, dice el texto. No amedrentes, no hostigues a tus trabajadores con amenazas, con acusaciones, con tenerlos siempre en el riesgo de despedirlos o no. Hermano amado, como creyentes tienes el deber de ser sincero. Si vas a advertir, advierte a tus trabajadores. Y si ya vas a tomar una sanción disciplinaria, hazlo. Le advertiste que llegara la hora 2, 3 veces, 4, toma las acciones disciplinarias que la ley te permite. Faltó 2, 3, 4 veces, bueno, si no pases la vida amenazándolo. Si lo tienes que despedir, despídelo, pero no estés torturando a alguien toda la vida con un temor de inestabilidad. No es una actitud que el Señor espere de los jefes que son creyentes, dejando las amenazas, ¿cierto? El que está infundiendo temor siempre solo para amedrentar está errando en su actitud como jefe y como líder de algo. Debes saber también que delante de Dios, y este es un excelente principio, hermano amado, que debemos estar considerando. Es un excelente principio. Debes saber que delante del Señor, tanto el trabajador como el jefe son iguales en dignidad delante de Dios. No eres preferido de Dios por ser jefe. No eres ni más espiritual, ni eres más importante en la iglesia del Señor, ni tienes una dignidad mayor como persona por ser jefe. Tu trabajador cumple una función y tú cumples una función. Quizás no es tu trabajador completamente, pero es alguien al que tú le puedes dar cierta orden. Vaya a dejar eso, traiga esto, haga algo. Trátalo con dignidad, porque delante del Señor, tú y Él no son diferentes, solo cumplen funciones distintas. Tú y tu trabajador están delante del Señor y Él va a juzgar tanto al jefe como al subordinado. Tenga en cuenta esto, hermano amado, y esto ya es también una reflexión más, quizás no solo en cuanto al texto. Hermanos, todas estas posiciones laborales o económicas que hoy día vivimos son de este mundo, son pasajeras. Si somos creyentes, un día todos estaremos en la misma posición adorando a Cristo. A veces me he reído para mí adentro de la actitud de ciertas personas. Saben muchos que hago algunos trabajos de gafitería y otras labores, ¿cierto? De vez en cuando, para colaborar con mi propio sustento. Y a veces me he visto, y quiero dárselo como ejemplo para que usted sepa que esto no tiene ningún sentido el tener una actitud mala. Me he visto trabajar, hay personas que me han visto trabajando con barro, con suciedad, ¿cierto? Y han pasado por el lado mío y no me hablan, no me saludan, ¿cierto? Y casi es como que no me vieran porque estoy ahí metido en algún agujero, sacando algo de un baño, cambiando alguna tubería y todo. Pero me ha pasado que después me fui a cambiar, me puse ropa porque después iba a ir a un culto o algo, y me encuentro con esa misma persona y me saluda sin conocerme. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cierto? Es una tontería y es pecado delante de Dios. No es correcto, amado hermano. El que está sucio, laborando y trabajando un trabajo físico con esfuerzo, como el que no hace nada y está vestido de camisa, o hace alguna labor administrativa y está con camisa, son iguales delante del Señor. Son iguales, en especial si son creyentes, son iguales. Mire, solo para abordar este punto, por favor, vamos a Santiago capítulo 2, versos del 1 al 8, y con esto voy a finalizar. Santiago capítulo 2, versos del 1 al 8.
Y ahí la palabra del Señor va a hablar directamente a su vida para que sepa que esto es palabra de Dios y para corregir actitudes si usted la examina y las ve en usted. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, o sea, con su ropa rota, sucia, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, tú, siéntate aquí, tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado, bajo mi trono, ¿cierto? ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado, avergonzado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Querido hermano, delante del Señor, usted que tiene riqueza y quizás tiene algunos subordinados, algo pasajero y terrenal que el Señor le ha honrado, es igualmente digno que un hermano que hoy está cesante, que un hermano que vive allegado, que un hermano que hoy no tiene los recursos para comprar ropa, zapatos o alimentos. Querido hermano, tenga cuidado como trata a las personas. Viene un repartidor de comida rápida a su hogar, está haciéndole un servicio para usted, por tanto usted tiene cierta autoridad sobre él, trátelo con reverencia, salúdelo, trátelo en amor del Señor, sea simpático con ellos, muestre amabilidad, no los desprecie, porque puede ser que sea un hermano en Cristo al cual usted está tratando con honra o con deshonra. Jefe, o sea, y trabajadores, trabajen obedeciendo las instrucciones de sus jefes. El Señor los ha puesto para autoridad y Dios espera que obedezcamos. No es que avasallemos a nuestros jefes, que obedezcamos a nuestros jefes, teniendo respeto y reverencia con ellos, trabajando siempre de la misma manera, no solo cuando nos ven, y trabajando de buena voluntad, sabiendo que del Señor hay retribución para mi trabajo. No solamente de ese jefe, sino que del Señor. El Señor nos ayude a poder trabajar de esta manera, hermanos, como para el Señor. Cristo, el Señor, es lo más importante y para Él trabajamos. Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el amado de mi alma. Cuando le cueste llevar adelante estas instrucciones, piense en Cristo, adore a Cristo. Como dice Filipenses capítulo 4, dé gracias en todo, sabiendo que el Señor está cercano, sabiendo que el Señor está presente. Ore a Él, clame al Señor y dedíquese a vivir para Él. Quizás usted lucha con esto y piensa cada día que no puede vivir una vida de obediencia al Señor y ve que su naturaleza es rebelde a someterse a su jefe. Bueno, hoy día puede ser el tiempo o el día en que el Señor cambie eso en su vida. Arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de eso, vea que en usted hay incapacidad para cambiar. Arrepiéntase de sus pecados para que el Señor venga a ser su Rey, su Señor, su Salvador. Arrepiéntase de sus pecados y clame al Señor Jesucristo que murió en la cruz para pagar nuestros pecados y para salvarnos de toda condenación y resucitó al tercer día para darnos vida nueva y vida eterna a los que creen y confían en su nombre. Quizás usted lucha con su naturaleza y no puede tener victoria sobre esto. Crea en Cristo hoy. Sea salvo de sus pecados. Vaya al Señor en arrepentimiento y fe para que el Señor le rescate en este tiempo.